Doctores, sean bienvenidos todos ustedes a esta sesión primera de Derecho Constitucional dentro del conjunto de cursos y especialidades que ustedes están conformando este curso de acceso al notariado. Mi nombre es Alfredo Olmedo, soy profesor de Derecho Constitucional en la institución IDACAL y nosotros estamos convencidos de que desde el concepto de constitución surgen dos voces: la voz constitucionalidad y la voz constitucionalismo. Este segundo, tomado como un proceso, y el anterior, tomado como una situación. Me explico. Cuando el constituyente creador de la Constitución, en este caso la vigente, estableció la idea de definir el marco de atribuciones del Tribunal Constitucional, atención, del Tribunal Constitucional, señaló en el artículo 201, que este organismo constitucional autónomo se encargaría del control, hacemos memoria, control de la constitucionalidad o del constitucionalismo. De la constitucionalidad. Eso era lo legítimo, doctora. Pero el constituyente dijo control de la Constitución. Así está en el 201. Y ahí creemos, nosotros asumimos, interpretamos que el TC ha tenido lo que podríamos llamar por parte del constituyente un exceso en la aplicación de la llamada técnica de la autoridad. A ver, cuando hablamos de la labor constituyente, hablamos de la labor que va a dar producto a la Constitución. Y si la Constitución es lo que va a ser creado por el constituyente, hay dos técnicas que doctrina señala sigue el constituyente: la técnica de la autoridad y la técnica de la libertad. Repito, técnica de la libertad y técnica de la autoridad. Todo el contenido que posee la Constitución según la voluntad del constituyente, voluntad que por cierto la consideramos ilimitada, sin frenos, se configura a través de dos técnicas: la libertad, para configurar la garantía de protección a los derechos fundamentales, y la técnica de autoridad, que se configura para hacer un control del poder que va a tener el Estado, cuyo basamento de existencia se lo va a dar el constituyente. Y todos entendemos que ese control del poder emana de la técnica de autoridad empleada por el constituyente para establecer atribuciones, facultades y competencias a los poderes y a los órganos constitucionales autónomos. Y doctrina cree que hubo un exceso al señalarse que el TC se debe encargar de controlar a la Constitución, cuando debió decirse que el TC se encargaría de controlar ¿qué cosa? La constitucionalidad. ¿Y por qué? Porque lo que se pueden controlar son situaciones. Lo que no se va a poder controlar es el contenido mismo de la Constitución, porque ese contenido es un contenido pétreo, es un contenido cerrado, que puede modificarse, pero que se debe entender que esa modificación pasa por un proceso especial. El proceso especial para que a la Constitución se le apliquen reformas es la llamada
actividad de revisión de la Constitución. Y cuando hablo de actividad de revisión de la Constitución, doctores, estoy hablando del proceso que está establecido en el artículo 206. ¿El artículo 206 de qué nos habla, doctores? De la reforma constitucional. Entonces, hecha esa precisión, doctores, debo decir que esta técnica de la libertad, que no se configura respecto del control del poder, sino del control que se le hace al poder para que no afecte a los derechos fundamentales, se va a ramificar en 4 procesos: habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Tenemos claro entonces, doctores, que este cuarteto de procesos configuran el contenido esencial procesal de esta llamada técnica de la libertad. Ahora, veamos lo que nos señala la doctrina. La constitucionalidad, situación que acredita que las autoridades se encuentran comprometidas cabal y seriamente en la realización de los fines, metas y objetivos constitucionales. ¿Cuáles serían los fines constitucionales emergentes de este esquema? Primero, la tutela efectiva ¿de qué, doctores? De los derechos fundamentales. Y luego el control del poder, el cual se logra a través de la acción de inconstitucionalidad, se logra a través de la acción popular y se logra a través del conflicto competencial. Nuestro Código Procesal Constitucional posee en su intestina estructura a estos 4 procesos y a estos otros 3. Y ahí están los 7 procesos constitucionales que ahora están concentrados en una sola norma, que es el Código Procesal Constitucional. Ese Código Procesal Constitucional, doctores, es una ley orgánica. Ese Código Procesal Constitucional es una ley orgánica. Y una ley orgánica, la del TC, una ley orgánica, la del TC, fue la que corrigió la plana al constituyente, ojo, corrección a nivel legal, y dijo: el Tribunal Constitucional es el responsable del control de la constitucionalidad. Aquí recién se enmienda el exceso que tuvo en su técnica de autoridad el constituyente. Segunda parte. Dice: cumplimiento para el cual, entre otras importantes tareas, se requiere de una manera imprescindible que sea complementada con una pluralidad de leyes. A ver, doctores, esa pluralidad de leyes que son jerárquicamente inferiores a la Constitución, ¿qué van a integrar junto a ella? El llamado bloque de constitucionalidad. La ley orgánica, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, la ley orgánica, la ley 28.237 del Código Procesal Constitucional, también es parte del bloque de constitucionalidad. Y ese bloque de constitucionalidad es el que normalmente va a determinar ataques, vulneraciones que no son a la Constitución directamente, sino al bloque, generando lo que se conoce con el nombre de la inconstitucionalidad indirecta. Cada vez que hay un control de normas infraconstitucionales, ese control normalmente no está desarrollado hacia la Constitución, sino está desarrollado hacia normas plurales inferiores a la Constitución, de inferior jerarquía, y que se denomina bloque de constitucionalidad. Colombia, en la Corte Constitucional, le llama a ese bloque de constitucionalidad las normas interpuestas. Las normas interpuestas. ¿Y por qué interpuestas? Porque esas normas, estando debajo de la Constitución, son las que a través de reglamentos tienen el cotidiano contacto con la ciudadanía. Seguimos.
además, normas de inferior jerarquía que aseguren su operatividad y funcionamiento. Dice, este desarrollo, estoy hablando del bloque, de la Constitución implica que los legisladores y magistrados manifiesten a través de sus acciones una vocación de lealtad, fidelidad y nobleza plena con sus postulados. El doctor, integrante del Tribunal Constitucional, Ramos, nos señala que esa llamada fidelidad constitucional, esa llamada lealtad constitucional supone el vínculo del ciudadano respecto del bloque y la norma ascendente superior, que es la Constitución. Luego se señala la conexión congruente, eurítmica y simétrica entre los postulados de la Constitución y las normas infraconstitucionales, establece y define el marco de la constitucionalidad. ¿Cómo? Doctor, disculpe, eurística, ¿qué significa? Ahí voy, doctor, justo. Muy grato el... No sé. No, por eso, para mí es muy grato el que usted me haga sentir profesor. Toda vez que si yo utilizo un vocablo, se supone que previamente lo he leído y puedo establecer y presumir que alguien de mi auditorio lo quiere reconocer. Y la palabra viene de euritmia, que los griegos utilizaban para definir a la armonía. En otras palabras, la coherencia entre normas de diferentes grados. Normas que están en diferentes categorías. Muy bien, por lo tanto, la conexión congruente, armónica, coherente, simétrica, ¿en qué sentido? Cuando corresponden a la misma categoría. Por lo tanto, doctores, si la constitucionalidad es vigilada como una situación que se da en la convivencia de una norma suprema con las normas que le desarrollan. Y esas normas que le desarrollan corresponden al bloque de constitucionalidad. Pasamos al constitucionalismo. Pero antes, sobre constitucionalidad, ¿alguna otra pregunta, doctores? Pregunto, ¿por qué se le llama, a qué se debe que se le llama acción popular, evocando a una agrupación política, cuando aquí se entiende acción de inconstitucionalidad para proteger a la Constitución, acción popular para proteger a quién? A la Constitución también, pero a la ley inmediata inferior a la Constitución, a la ley. ¿De quiénes? De aquellas normas infralegales que pueden atacar o a la ley o a la Constitución. Es decir, aquí la acción popular, que solamente lo ve el Poder Judicial, va a estar tutelando, así como hay una acción de inconstitucionalidad, la acción popular desarrollaría un legítimo nombre de acción de ilegalidad. La pregunta es, ¿quién es el intérprete supremo, doctores? El Tribunal Constitucional. Sin embargo, todas las interpretaciones que hace PJ en acción popular llegan al TC, jamás. Y la gran pregunta que Doctrina Constitucional se hace es, ¿y por qué, si el TC cierra el sistema nacional y capitanea como última instancia, como suprema situación de control a las normas, por qué no es la instancia que cierra la intervención jurígena e interpretativa del Poder Judicial? Porque es un organismo excepcional que solamente se lleva a través de justamente de los procesos excepcionales y no todas las materias son oponibles ante el Tribunal Constitucional. Descrito literalmente. Pero haciendo una interpretación sistemática de la Constitución, se va a dar cuenta usted, doctora, que en esa situación de excepcionalidad, PJ y TC respecto a normas infralegales no tienen coincidencias. Y entonces lo que Doctrina busca, doctora, sin desmerecer su posición, es que esa situación conflictuada de conceptos y decisiones se uniformice. Y doctor, justamente en esa circunstancia de control difuso, control concentrado, control mixto. Doctor, cuando hablamos, permítame para ilustrar esa inquietud, un esquemita, cuando hablamos de controles, quiero hacer precisión a lo siguiente. Tenemos acá al juez, tenemos acá al Tribunal Constitucional, que al igual que el juez determina
una función jurisdiccional. Ahora, la norma señala que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de revisar decisiones del juez a través de un amparo, a través de un habeas corpus. Habeas corpus contra resoluciones judiciales, amparo contra resoluciones judiciales. Esa prerrogativa y facultad le ha dado el constituyente al TC. Sin embargo, la función jurisdiccional está en el mismo rango, cada uno con su control respectivo. El juez, el control difuso, y el TC, el control concentrado. Pero, cuidado, doctor, mientras que al juez, para ejercer control difuso, se le exige que dicha inaplicación de la norma emerja de la necesidad de resolver un caso, al Tribunal Constitucional no se le da esa exigencia. El Tribunal Constitucional emerge de una situación de control abstracto. Y en esa situación de control abstracto vemos una gran diferenciación. Sin embargo, cuando el juez, a través de un amparo o habeas corpus, llega a desestimar la pretensión, ese amparo y ese habeas corpus, en última y definitiva instancia, llegan al Tribunal Constitucional, donde ahí, bajo esa situación excepcional de tutela, también puede ejercer el Tribunal Constitucional control difuso. Por lo tanto, mientras que aquí hay una parcela exclusiva de función, doctor, de control difuso en base a un caso, aquí hay una amplitud complementaria. Control concentrado como función especial y control difuso como función sui generis, cuando a través de un recurso de agravio, situaciones desestimatorias han determinado la pronunciación final del TC. Así que, doctor, ahora permítame sumarle, y con negro para el contraste, lo siguiente. Porque estamos hablando de un control mixto, doctor. En el caso del TC, sí, doctor. En el caso del TC es mixto, pero en el caso del juez es únicamente control difuso. Pero ese control difuso, que es de la norma, también puede llegar a tener un nivel ubicado, de ubicación superior, con el llamado control de convencionalidad. Con el llamado control de convencionalidad, el juez incluso puede oponerse a decisiones del intérprete de cierre, del intérprete supremo. Hago esa precisión. Los controles son control difuso de convencionalidad, control concentrado y control difuso por situación excepcional frente a un recurso de agravio constitucional. Hecha esa precisión, nosotros vamos a ver la brevedad de este concepto. Constitucionalismo, instaurado como un proceso, se dice, destinado a garantizar la supremacía de la norma constitucional, el reconocimiento y defensa de los derechos de la persona, así como el respeto de las funciones y competencias estaduales. Doctores, eso no es otra cosa que los llamados fines de los procesos constitucionales. Los procesos constitucionales, doctores, tienen fines, y en esa situación describimos: primer fin de un proceso constitucional, defender a la Constitución; segundo fin, defender los derechos fundamentales; y tercer fin, defender las competencias que el constituyente, en el cuadro anterior lo señalé, ha repartido de la Constitución. ¿A través de qué técnica, doctores? De la autoridad. Así como nosotros estamos recordando la situación jerárquica de normas, hagamos memoria, doctores. Hablar de Constitución, ley y decreto nos lleva, como dijo el doctor, a la figura kelseniana. Sin embargo, permítame señalar lo siguiente. Kelsen es el gran desarrollador de la idea jerárquica de normas, que no crea él, que crea su discípulo Adolfo Merkel.
Merkel crea la configuración definiéndola como competencias en jerarquía, competencias constitucionales, competencias emanadas de la ley, competencias por reglamento, y Kelsen desarrolla la figura con feliz auspicio por llegar a la presidencia de la Corte Constitucional Austriaca. Ahora, deben ustedes reconocer que si les preguntaran quién es el creador, pues cuidado, el creador es Merkel y el que desarrolla el gran difuminador, el gran dispersador de la idea piramidal, Kelsen. Aunque no piense lo mismo parte de la doctrina cuando dice que la idea de jerarquía viene del jurista discípulo de Savigny, Puchta. Por lo tanto, sale de la idea del auditorio de este concepto. La doctrina a veces no coincide. Y nosotros no nos vamos a poner a discutir, pero sí podemos hábilmente guardar la mayor cantidad de información para en su momento frente a la evaluación discriminal. Sobre esto, ¿qué cosa tiene que hacer este personaje? Este personaje, ¿cómo lo recuerdan a Moll? Los ubico. 1832-1837. La doctora me dice, más fácil, Alfredo, siglo XIX. En el siglo XIX, el prusiano Robert von Moll, ¿de qué habló? Habló del orden que sale de una pirámide jurídica. Ese orden él le llamó Estado de Derecho. El primer jurista en el planeta que hace uso de la voz Estado de Derecho es Robert von Moll. Y él señala que un Estado de Derecho tiene 4 pilares. A ver, doctores, uno de esos pilares lo hemos mencionado con bastante precisión en la primera parte de la explicación. ¿Cuál será ese pilar? Cuidado, la Constitución per se no, su protección. ¿Cómo se llama eso? Control constitucional de normas, que como bien dice la doctora, puede ser difuso o concentrado. Ahí ya tenemos uno, faltan 3. Pero ese ultra, doctor, que usted mencionó, el control de convencionalidad, no lo consideraríamos como lo último. Hay un detalle. Coincido con usted que si hay una idea nada más, ¿no? Porque usted ha indicado eso. Y se lo voy a reforzar, y se lo voy a reforzar. Cuando hablamos de la jurisdiccionalidad, la convencionalidad es el marco de cierre a sede nacional basándose en los pronunciamientos del sistema americano. Pero cuando hablamos de convencionalidad, recuerde usted, doctor, estamos partiendo de control difuso. Por eso, si hemos de mencionar controles, son 2, el difuso y el concentrado. Solo que una variante de ese difuso es el difuso por convencionalidad. Ahora, doctor, disculpe, ¿podríamos hablar de una excepcionalidad que tiene el Poder Judicial para hacer ese control difuso? Porque no será siempre, ¿no? Justamente, estimada doctora, esa excepcionalidad está basada en el principio llamado pro homine, en donde se deja a un lado las formas y se da prevalencia a los fines constitucionales. Y uno de estos es garantía de los derechos fundamentales. Totalmente de acuerdo. Lo que usted ha dicho suma a la idea de calificación especial de la labor del Poder Judicial, que a veces le crea enorme conflicto con el Tribunal Constitucional, porque como intérprete supremo asume que es la palabra final, y lo es, pero no es la palabra única, porque el Perú no es un hongo, sino parte de un sistema americano de justicia, según la Convención Americana. Bajo esa línea, y agradecido por los aportes, vamos recordando entonces los otros 3 elementos que junto al control de normas forman el cuarteto que cimentan el Estado de Derecho. A ver, doctores, 3, faltan 3. Uno así, suelto. Sería la, atención doctores, libertad. Un Estado de Derecho que quebrante, vulnere la libertad, no puede ser Estado de Derecho. Y la libertad en sus múltiples manifestaciones. Por ejemplo, ¿podría ahí estar la libertad de expresión? Claro que sí. Doctor, usted quería sumar. No,
si estamos hablando y es la idea que yo tengo, vendría entonces en segundo lugar la igualdad. Perfecto. La igualdad justamente es el número 2, según el criterio doctrinario del prusiano von Moll, que desde el siglo XIX a la fecha, doctora, no ha cambiado. Porque cuando usted ve la Constitución en el catálogo de derechos fundamentales, el primero es libertad, el segundo es igualdad. ¿Y cuál es el tercero? Que pondré mucho énfasis en que todos participen. ¿Cuál será el tercero que señala que hay Estado de Derecho? Y que nosotros advertiríamos, doctor, que se está quebrantando cuando no existe ese tercero. Y que genera los celos de todos, porque todos quieren estar, sabiendo que tienen solo cuotas de poder, a veces un poco más de poder que el otro. ¿Cuál sería? La separación de poderes. Ahí está, separación de poderes. Obviamente, doctor, ¿por qué razón? Porque la idea nuestra es que ninguno de los datos señalados en pizarra, a ninguno de los participantes le es nuevo al 100%. Lo que puede cambiar es el enfoque. Pero en un examen para acceso al notariado, lo que nosotros queremos, y por eso después lo vamos a confirmar con una práctica, es conjugar situaciones basadas en jurisprudencia, basados en doctrina, pero en donde tenemos que saber jugar con las alternativas. Hay que ser claros ahí. Yo tengo pues 3 horas esta semana y en esas 3 horas debo tener un objetivo logrado y lo voy a medir con una cantidad de preguntas. Y estos pilares, doctor, tienen su jerarquía, ¿no es cierto? Usted lo ha indicado, la primera jerarquía sería la libertad. A ver. No, según lo que estoy entendiendo, ¿no es cierto? Ya. No, yo creo igual que usted, así como el orden del acuerdo, pero puede ser indistinta. Robert von Moll, cuando en su época le cuestionan respecto de una prioridad, a ver, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el fundamental? Él dice, tendríamos que ver las patas de una mesa. En las patas de una mesa yo veo una situación plana, todos al mismo nivel. Porque si bien se puede sustentar que la libertad va a coronar la fundamentalidad... La libertad no es ninguna de las demás que viene después, doctor, ¿no? Ya a pesar de lo que piensa amor, ¿no? Y cuestionemos al doctrinario, pero doctor, el doctrinario lo resuelve así: libertad e igualdad en la persona, separación de poderes y control en el Estado. Y lo resolvió claro, mágicamente. En su tiempo y en su espacio, ¿no? Porque las aulas son más adelantadas las ideas. Yo le digo con la mayor precisión de que la casuística puede haber cambiado, pero el rol valorativo no, toda vez que el Tribunal Constitucional, cuando fundamenta siguiendo, por ejemplo, a Robert Alexi, habla de un justnaturalismo, y en ese justnaturalismo en el siglo XXI está proyectándose a siglos atrás. Pero en el justnaturalismo lo único que saca a flote, y usted lo acaba de señalar, es a la persona. Y no a la persona en su libertad, sino a la persona en su fuente de derechos. ¿Cuál es la fuente de derechos en la persona? No es la libertad, es la dignidad humana. Por eso que usted en el artículo 1 de la Constitución no encuentra la libertad, encuentra la dignidad humana, cuyo fin supremo de respeto es la batalla que guía la vida del Estado. En el papel, por lo menos. En el papel. Y está simpático eso de que de pronto lo puede decir Moll o lo puede decir de pronto sanjurista, pero nosotros tenemos la posibilidad de discrepar a la luz de un fundamento. Y eso pasa entre los poderes judiciales y los poderes jurisdiccionales. Discrepan, pero el conflicto pasa por sus razonamientos, por sus criterios de justicia material, de justicia adjetiva, y ahí estamos justamente en ese proceso. En ese contexto, o sea, la libertad no es lo principal, sino dentro de lo que uno puede argumentar. Así es, doctor. Parece mentira, pero recordando que o usted está en la tutela de la persona o usted está en la tutela de poder repartido en el Estado. Por favor. Doctor, pero no nos olvidemos que el jurista Robert está hablando del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene su propia concepción para hacer lo que es, ¿no es cierto? Partiendo de un Estado de Derecho, pues obviamente que la libertad va a estar en primer lugar, porque
Si no habría libertad, ¿dónde se sustenta el Estado de Derecho? Lo que sustentamos es que partiendo de la persona, la libertad es la línea motor y que el resto de derechos pueden encontrar en ella su base. Totalmente de acuerdo. Pero ¿a quién le planteo esto? Habeas corpus correctivo. No hay libertad. La persona está legítimamente privada por el jus punendi de la libertad. Pero al verse privado de la libertad, no pierde su derecho a la salud, a la integridad física, a la integridad moral, al desarrollo de su personalidad. Ojo, la libertad está coartada por una legítima medida. Sin embargo, esa libertad queda suspendida, pero hay otros derechos que fundamentan el habeas corpus correctivo. Estoy hablándole de un ejemplo para que entienda usted la elasticidad, o como diría doctrina, la ductilidad del derecho. Sin oponerme a lo que ha señalado usted, solamente ampliando la frontera. Son debatibles, pero claro, entiendo lo que se dice, sino que si hablamos de libertad, la libertad dentro de un Estado de Derecho está muy bien, digamos, coartada, de acuerdo a su ejemplo, por la razón de ser de un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, por la organización. Pero si hablamos de la libertad como persona, que ya lo había señalado, ¿no?, que se protege la dignidad del ser humano, ahí dentro de esa persona, pues nace un sinnúmero de derechos, tanto derechos humanos, que son los derechos universales, y los derechos fundamentales que recoge la Constitución en base a su organización, ¿no es cierto? Perfecto. Y yo quiero tomar esa idea y esa frescura doctrinaria que usted nos presenta para lo siguiente, porque todo está sujeto, este par de columnas de definiciones buscan un fin, propician el debate y a partir del debate como método de determinación de conceptos. A ver, doctora, en base a lo que le escuché, en base a lo que señaló, yo pregunto, cuando hablo de derechos humanos, cuando hablo de derechos fundamentales, cuando hablo de derechos constitucionales y cuando hablo de derechos legales, estoy en una situación de desarrollo y de evolución de estos derechos. Los derechos humanos emanan de tratados internacionales. Cuando esos derechos humanos en tratados internacionales positivizados aterrizan en el territorio de cada Estado y de cada orden jurídico, se configuran en esta doble posición: derecho fundamental y derecho constitucional, donde aquí vamos a encontrar dos grandes realidades. Si es derecho fundamental, doctrina nos habla de la protección de su contenido esencial. Y si es de derechos constitucionales, doctrina nos habla de su contenido constitucional tutelado o protegido. Ojo, son dos posiciones, pero la posición de contenido esencial emerge de una idea de conflicto entre derechos. Los derechos entre ellos se encuentran, chocan, colisionan. En cambio, esta parte de una visión absolutamente no conflictivista. Y como no es conflictivista, es una teoría de armonía o armonizadora del derecho fundamental. Perfecto. Sin embargo, aterrizo en un derecho legal cuando en base a una lex, en base a una ley, establezco un derecho fundamental. Ejemplo, porque aquí si en este contenido de información no se da ejemplos, puede quedar la cosa vaga. Vamos a dar ejemplos. Artículo 27 de la Constitución. El derecho fundamental a no ser despedido de manera arbitraria. Y en ese derecho fundamental a no ser despedido de manera arbitraria, la ley configurará el contenido de ese derecho. Ese derecho legal, esa ley desarrolla un derecho fundamental de manera muy especial. Porque para empezar, tendrán acceso al derecho fundamental emanado del artículo 27 solo aquellas personas legitimadas para el trabajo. Un menor de edad, un infante, siendo persona,
siendo tutelar en su condición viva, no va a configurar a ese derecho fundamental. Hay que encontrar entonces ese correlato para lo que, a la luz de lo que la doctora nos señala, nosotros aterricemos en este concepto. ¿Y qué cosa nos trae el neoconstitucionalismo? Si el constitucionalismo es un proceso, el neoconstitucionalismo también lo es, pero con esta clara vocación: la constitucionalización del derecho. Y aquí la constitucionalización del derecho toma relevancia a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es la jurisprudencia del TC la que está dando la interpretación a cada uno de los contenidos de la Constitución. Y el primer contenido de la Constitución, es este: los derechos fundamentales tienen categoría de dispositivos. Cuando transitan por la interpretación, pasan a constituirse normas. Y cuando de la norma emergen situaciones frente a ella, surgen las posiciones. Por lo tanto, cuidado, doctores, los derechos fundamentales o los derechos constitucionales tienen un rango o un grado de dispositivo. Cuando se les ve y se les lee tal cual en la Constitución, tienen un rango de norma cuando han sido interpretados, y van a tener un rango, un nivel de posicionamiento cuando establece esa norma relaciones jurídicas. El establecer relaciones jurídicas aflora la posición. Interpretar una disposición aflora la norma. Y por lo tanto, una disposición es aquel texto, es aquel conjunto de letras o grafías que en la Constitución está desprovisto de interpretación y por lo tanto no tiene ningún valor jurídico per se. Es a la luz de esto, doctores, que en esta primera media hora de sesión hemos querido compartir la visión del concepto de derecho constitucional. Les presento este personaje. A ver, ya les presenté a algunos. Este es Hayes, el personaje Hayes. Doctores, su libro acaba de incorporarse a nuestra biblioteca. Lo ha conseguido Edacal, y su libro, que es tutelar en el Tribunal Federal Alemán, constitucional por cierto, es Escritos de Derecho Constitucional. Así se llama el libro, pequeñito. En la parte de la interpretación de los derechos fundamentales dice Hayes, ojo, doctores, una cosa es interpretar a la ley y otra muy distinta es interpretar a la Constitución. Por ello es que nosotros en el cierre de esta primera diapositiva vamos a hablar de principios de interpretación, no de la ley, sino principios de interpretación de la Constitución, porque según su programa, doctores, hoy 7 de marzo tenemos como marco de desarrollo de teoría la Constitución. Por lo tanto, emerge de la Constitución aquellos principios de interpretación. Y Hess, el creador de dichos principios, nos señala que a diferencia de la ley, que es una norma cerrada, la Constitución es una norma abierta y que por tanto, siendo abierta, está sujeta a múltiples y diversas ¿qué? Interpretaciones. Y en su interpretación diversa requerimos de patrones de control, y esos patrones nos lo dan los principios de interpretación. Un famoso principio de interpretación es aquel en el que se observa al juez desarrollando su labor jurisdiccional, pero sometido al constituyente. ¿De qué manera? El constituyente, ¿qué fue lo que hizo? Repartió cuotas de poder. ¿Qué debe hacer el juez en su función jurisdiccional? Jamás afectar esas cuotas de poder. Hecho eso, doctores, les presento, les hablé hace un rato de Kelsen, les presento el título de una de las obras breves pero muy
importantes de Kelsen. Es la labor del TC una labor también pedagógica, y el TC ha cogido el título de una obra kelseniana para marcar el nombre de su fundamento jurídico 8 en el famoso caso Pedro Andrés Lizana Puelles. Famoso, ¿por qué digo? Porque, doctores, doctrina le llama el amparo especial o amparo especial electoral. Aclaración: ¿cómo es eso, Alfredo, de amparo electoral? ¿A qué te estás refiriendo? Doctores, cogemos de manera virtual la Constitución, buscamos el artículo 142, el 181, y en ambos artículos de manera sistemática se dice: no son revisables en sede, ojo, judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. En otras palabras, son intangibles. Sin embargo, empero, si la decisión electoral, si la justicia electoral emanada de su máximo foro, que es el JNE, agravia, atenta contra derechos constitucionales o derechos fundamentales y por ende contra la dignidad humana, queda relativizada su intangibilidad y pueden ser revisados vía el control respectivo. Amparo en este caso. Doctores, vean cómo en ese fundamento jurídico 8 nuestro tribunal, a través de este amparo electoral, nos dice y nos da cátedra muy simple: a todo derecho, valor o principio corresponde un proceso. En otras palabras, tengo un derecho, ¿qué proceso le tutela? Tengo mi derecho, ¿qué proceso le vigila, le garantiza? Ojo, la judicialización de la Constitución, o para ser más exactos, la de todo acto que a ella contravenga, es, miren el concepto, la máxima. No están hablando de es una garantía, no, es la máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos fundamentales reconocidos no está sujeto a los pareceres de intereses particulares. Por el contrario, todo interés individual o colectivo, para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse de conformidad con cada una de las reglas y principios formales y sustantivos previstos en la Carta Fundamental. Pregunto, nuestra Carta Fundamental es la número 12 de la primera, que fue en 1823. De 1823 a 1993, 12 constituciones. Todas generadas por asambleas constituyentes o congresos constituyentes. Y solo una generada directamente por colegios electorales, por cultura constitucional, tomada de un jurista peruano como es el doctor Domingo García. Decimos 1826. Todas salen de asambleas y congresos constituyentes, pero solo la de 1826, la llamada Constitución de 1826, es de colegios electorales. La pregunta es: ¿y cuál es la diferencia entre asamblea constituyente y congreso constituyente? Por ejemplo, don Víctor Raúl Aguilar-Torre, ya fallecido, político de fuste en la historia peruana, creador en el concepto peruano del APRA. Pregunto, ¿él presidió una asamblea o un congreso? Una asamblea constituyente. Y por lo tanto, la cualidad de esa asamblea era que era monovalente. Solo tenía una valiosa tarea: dar una constitución y punto. En cambio, el Congreso Constituyente, que dio origen a la vigente Constitución, que este año está cumpliendo su boda de plata, ojo, doctor, tuvo doble función. No fue monovalente, fue bivalente. ¿Por qué? Porque tenía como función dar
una nueva constitución y a su vez iba en paralelo legislado paralelamente. Hecha esa aclaración, legislaba y también, ¿no? elaboraba la nueva constitución, doctor, que finalmente en un referéndum se aprueba. Hecho eso, doctores, yo me permito decirles, ¿qué valor tiene este artículo 200 cuando en su parte final nos señala una gran variante de la justicia? ¿Cuál es el valor del artículo 200 al señalar una variante de la justicia tomado de la justicia de la Suprema Corte de los Estados Unidos? ¿Cuál es el valor? Infine, en el artículo 200 infine se habla de dos principios: la razonabilidad y la proporcionalidad. Muchos doctores nos comentaban en algún momento en clases pasadas: Alfredo, aparece tal cual y textualmente en la Constitución la razonabilidad y la proporcionalidad. Sí, doctores, artículo 200, en fin, en la parte final. Y mi parte contributiva es en esta. Estos dos son los pilares de la llamada justicia material. Son los llamados pilares de la justicia material. Aquella justicia que instaura o establece la Suprema Corte en los Estados Unidos. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, ¿alguna duda, algún aporte, alguna inquietud? Doctor. Venga, doctor. Acá se ha hablado muy importante de todo lo que dice usted, pero acá hay cuando usted indica alguna de las reglas y principios, justamente esas reglas y principios, ¿en qué artículo lo encontramos en la Constitución? Perfecto, doctor. Ahí vamos. A cada pregunta una materialización dentro de la misma Constitución. Vamos. Si la Constitución del 93 tiene normas, estas son normas principio, estas son normas regla. Ojo, y en esa posición tengo al siguiente esquema: norma principio, todos, doctor, todos y cada uno de los derechos fundamentales. Cuando usted, por ejemplo, observa el artículo 2.22 que dice: todos tienen derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, MAEA, medio ambiente equilibrado y adecuado. Este derecho fundamental es una norma principio. ¿Y por qué, doctor? Porque como norma principio, usted va a encontrar que el Tribunal Constitucional lo interpreta y dice, el medio ambiente equilibrado y adecuado supone dos dimensiones. Una dimensión para que todos podamos gozar de él y una dimensión para que todos tengamos el deber de preservarlo, de conservarlo, de protegerlo. Doctor, usted lee el artículo 222 y no aparece en estas dos bandas azules. Este es el aporte de interpretación del TC y solo se interpretan normas abiertas, normas principio. Pero normas regla, ¿habrá en la Constitución? Por supuesto que sí. Y no me alejo. Artículo 2.24, apartado F. Repito, artículo 2.24, apartado F. Ojo, doctor. Regla. ¿Y por qué regla? Porque dice, si se da el presupuesto, hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Ante la flagrancia, detención. Todo o nada. La doctrina del todo o nada. Aquí no hay posibilidad de jugar. Aquí no hay interpretación alguna que hacer. Esa es la dualidad dentro de la intestina estructura de nuestra Constitución. Y entonces, doctor, haciendo un repaso, cuando se señala de conformidad con cada una de las reglas y principios, está refiriéndose a las normas que por interpretación o por aplicación hay y existen en la Constitución.
Ya lo entendí, doctor. Pero, ¿cuál sería la jerarquía? ¿La regla es de principio? ¿Son iguales? ¿O el principio tiene un mayor valor jerárquico? Aquí cuando hablamos, Estamos hablando de doctrina. hablamos de una doctrina constitucional que señala una paridad. Eso en su aplicación, exacto, una igualdad, pero eso en su aplicación, la discriminación, doctor. Claro. Aquí no hay nada que O sea, no interpretar. habría diferencia entre las reglas y no habría diferencia entre el principio. En su nivel de categoría o jerarquía, pero en su nivel de aplicación, claro que lo hay, doctor, porque aquí no hay necesidad de interpretar y aquí hay que interpretar previamente. Esa es la diferencia. Hecha esa precisión, nos vamos a... El doctor me dice, amparo electoral, Lizana Puelles, nos suena a un precedente. Claro, se me escapaba, gracias doctor. Pongan acá, por favor, pongan acá, precedente constitucional vinculante. Precedente constitucional vinculante. Hecho eso, ahora sí continuamos. Y debajo del caso Alfredo y Alilia Aguapara ponen doctrina jurisprudencial. Repito, doctrina jurisprudencial. La gran pregunta, ¿en qué se diferencia? ¿Puede repetir, doctor? ¿Cómo no? Hace un momento, cuando hablamos de Lizana Puelles, afirmábamos precedente constitucional vinculante. Luego hemos pasado a esta diapositiva donde aparece Alfredo y Alilia Aguapara, doctrina jurisprudencial, y mi pregunta es esta: ¿cuál es la línea conceptual discriminadora entre precedente y doctrina jurisprudencial? Esa es mi tarea, a partir de la cual trabajamos el siguiente esquema. El método de nuestro trabajo va a ser este. Nosotros tenemos una guía, nosotros tenemos una práctica, pero nosotros tenemos unos esquemas y a partir de esos esquemas, con el amable doctor, vamos precisando conceptos. Julianita, Juliana, espera. Juliana, un favor, plumones se me han secado. Bien, hecha la precisión, ¿cuál es la diferencia entre precedente vinculante y doctrina jurisprudencial? Lo ponemos acá. Una es obligatoria, ¿no? Es una doctrina. Justamente su nombre lo dice, vinculante. Lo que sucede, doctor, es que cuando usted revisa las sentencias, hay sentencias que se hacen llamar así. Esto es doctrina jurisprudencial vinculante. Exacto. Surge entonces... No había ninguna diferencia, pues, así como dice usted. Pero... en principio, pues, son iguales. Pero igual en la jerarquía, muy amable, igual en la jerarquía, pero no en la aplicación. Y justamente esto se trata de aplicación. Aquí vamos a hablar, doctores, de que el precedente vinculante es una regla, pero no, ojo, regla cualquiera, sino es una regla que emana de un caso concreto y que se aplica a casos que tienen con el caso que da origen a la regla. ¿Qué cosa tienen? Similitud. Tiene lo que llaman una analogía, pero cuando analizamos el texto no dice ni similitud ni analogía, dice homologable, o sea que son homólogas, que son iguales, y eso es una situación peligrosa, porque esta regla, que es generada por un determinado caso, no podemos afirmar que firmemente se va a aplicar a casos estrictamente iguales. En cambio, la doctrina jurisprudencial, doctores, es una línea jurisprudencial reiterada, y por lo tanto aquí no hay la obligatoriedad de seguirla. Esta regla, doctores, esta regla, aclaración, esta regla es una regla de obligatorio cumplimiento.
En cambio, la doctrina jurisprudencial, que es una línea reiterada o de repetición en decisiones, es de naturaleza persuasiva. Puede o no el juez tomarla para seguir la resolución de su caso. Acá hay una situación de discrecionalidad, aquí hay una situación de obligatoriedad, salvo que se dé este presupuesto, salvo que no exista igualdad entre los casos, el caso que se quiera resolver y el caso que dé origen a la regla. Si no existe igualdad, es el único presupuesto que le faculta al juez a no seguir la obligada regla. Esta discriminación es importante. Este precedente vinculante usted dice que es obligatorio probablemente y regla, pero también puede ser principio. A través de los precedentes vinculantes También puede ser se han establecido reconocimiento de principios, pero por sí el precedente no es principio. Y le explico por qué. Pero si estamos homologando la regla con el principio, como usted lo ha indicado, entonces ¿por qué no homologamos ahorita? Ah, perfecto. Porque, doctor, esta palabra regla es respecto de un caso concreto. En cambio, la norma regla, la norma principio de la Constitución no nació de un caso, sino de la abstracción legislativa de un constituyente. Por eso yo le decía, no la abstracción ni el pensamiento ecuménico de cualquier persona, sino a través de lo que está escrito en la Constitución. Yo le decía, ¿dónde está escrito lo que es regla y lo que es principio en la Constitución? Usted me lo explicó. Y se lo grafiqué, Sí. pero es que hemos cambiado Ahora de... le estamos hablando, entonces yo le preguntaba si este precedente vinculante es obligatorio, podría ser principio, no regla. No porque, doctor, cuando nosotros nos vamos a la figura... En este caso entonces no. No, es que, miren, si tenemos acá la Constitución y tenemos acá la ley y tenemos acá el decreto, la gran pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿dónde entra el precedente? ¿En el rango constitucional, en el rango legal o en el rango de decreto? Legal podría ser. Puede ser legal, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? No, pues porque no. Está en el punto medio, ya que el precedente vinculante es Emana de infra ¿qué? constitucional. Pero el mismo precedente supra ¿qué? Ley. O sea, está sobre la ¿qué? Pero está debajo de ¿qué? Está en el llamado centro separador, o lo que llama doctrina cuello de cóndor. La doctrina es rica y creativa en denominaciones, pero en esa creatividad nosotros tenemos que utilizar a esos elementos creativos solamente para entender mejor la teoría, nada más. Porque la jurisprudencia bien distante está de doctrina en la medida que esta no aporte a sus resoluciones. Por eso es que déjenme leerles este contenido. El Estado constitucional de derecho, miren la variante. Si Robert Baumol habló de Estado de Derecho, el cual era en realidad el Estado de Derecho emanado de la ley, luego viene el Estado constitucional de derecho. Supone, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política. Vean ustedes el pequeño ajuste, doctor. Si la Constitución tenía un lado político, pues ya no solo queda su lado político. Dice, esto es una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una norma jurídica. Doctor, la Constitución tiene una doble dimensión. Una dimensión jurídica, que es la que influye en el derecho, y una dimensión política, que es solo declarativa en las cuotas de poder que el constituyente estableció en esa Constitución. Repito, la Constitución tiene dos dimensiones, jurídica y política, y eso está declarado en doctrina jurisprudencial y en reiterada jurisprudencia en TC. Ejemplo, caso de Alilia Guapara, amparo no, habeas corpus, fundamento jurídico 12.
hemos creído conveniente desarrollar nuestra teoría en base al análisis de ciertos fundamentos de jurisprudencia, para que a la luz de lo que dice el TC, nosotros hagamos aterrizar los conceptos del derecho constitucional. Y por eso, si el TC es tan relevante, consideramos relevante también, ojo doctor, consideramos relevante también traer a continuación una de sus más grandes ventanas informativas. La están viendo ustedes, los famosos PIC, Principios de Interpretación Constitucional. Esos principios dados por el caso Lizana Puelles, amparo electoral, son 5. Podemos ver a los 5. Primer principio, unidad de la Constitución. Principio 2, concordancia de la Constitución a nivel de concordancia práctica. Tercer principio, corrección de funciones. Cuarto principio, función integradora. Y muchos de ustedes me dirán, Alfredo, he tenido una jornada bastante dura y quieres que me paporretee esto. No, pues doctores, esto es para la vitrina virtual. Nosotros lo vamos a procesar así en una. Principios de unidad de la Constitución basada en su validez. Solo recuerden esta palabrita, doctores, validez. Y para graficar ello, nos vamos a nuestra pirámide y decimos, la Constitución y toda norma inferior tiene validez, pero siempre su validez responde a una dimensión vertical. ¿Por qué? Porque esa validez refleja, doctores, jerarquía. Esa validez refleja armonía. Entonces, la unidad de la Constitución señala que la Constitución le da al conjunto de normas validez, le da orden, le da jerarquía, le da armonía, y cuando esa validez desaparece, estamos entonces en el presupuesto de la inconstitucionalidad, estamos en el presupuesto de la ilegalidad o acción popular, que quede claro eso. Ahora, la validez puede ser validez formal y puede ser validez material. Doctor, ¿cuándo hablaré de una validez formal que sustente la unidad de la Constitución? Cuando las normas que se han establecido han respetado su procedimiento de origen. La doctora me dice un ejemplo, por favor. Encantado. Digamos que ustedes representan el Ejecutivo y van a dar un decreto legislativo. Ese decreto legislativo será válido si antes el Congreso autorizó a esa labor legislativa especial a través de una ley llamada la ley autoritativa. El Congreso lanza la ley autoritativa y es sobre esa presencia material, formal, que la labor del Ejecutivo se hace válida, generando un decreto legislativo. ¿Y cómo se puede invalidar materialmente? Se puede invalidar materialmente cuando ese decreto legislativo vulnera la Constitución, o cuando ese decreto legislativo vulnera un tratado de derechos humanos, vulnera ese decreto legislativo una ley de reforma constitucional. Doctores, el producto del Ejecutivo autorizado por el Congreso tiene validez formal si su íter, si su recorrido fue respetado. ¿Y cuándo hay validez o invalidez material? Cuando habiendo ley autoritativa, cuando emanando legítimamente ese decreto legislativo un contenido, lo describí hace un rato, vulnera a una norma superior. Por lo tanto, es en el tema de validez formal donde yo veo procedimiento, y es en el tema de validez material donde yo veo jerarquía.
Si la norma respeta jerarquía, entonces es Válido. y si la norma respeta procedimiento, tendrá jerarquía y también tendrá armonía. Doctores, no tienen que grabarse todo esto, pero solo vamos a leerlo para ver la coherencia gráfica de la palabra validez. El principio de unidad de la Constitución. La interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y sistemático a partir del cual se organiza todo el sistema jurídico en su conjunto. Doctor, si hay organización en el sistema jurídico, ¿qué cosa hay en el sistema? Punto, doctor, punto. Y eso está en el prospecto y eso está en nuestro galotario desarrollado, del cual se nos honró formar parte de los colaboradores y yo soy el responsable de la parte constitucional, que por cierto ya está a su disposición y ustedes pueden ampliar. Y la próxima semana de pronto con sus preguntas y repasar, porque me acaba de decir Juliana que de esta clase yo la termino y emergen 2 preguntas para el simulacro. De la siguiente clase, 2 preguntas más. O sea, constitucional aporta 4 preguntas, y las cuales yo estimo, con el nivel de atención que les percibo, van a ser de óptimo desarrollo. Vamos al segundo principio. ¿Cómo se llama, doctores? Vamos. No los escucho. De concordancia práctica. Concordancia práctica, doctores. Eso se lo voy a resumir en 2 palabritas. En 2 palabritas. Dignidad humana. Se acabó, doctor. Se acabó. ¿Qué sucede si advertimos que se rompe la concordia, se rompe la paz en el seno constitucional cuando 2 artículos están chocando? ¿Qué hacemos si 2 artículos de la Constitución chocan? Tenemos que resolver ese conflicto y se va a resolver utilizando a quién como lupa. ¿A quién la uso como lupa? A la dignidad humana. Doctores, y recordando al gran investigador Sherlock Holmes, ¿cuál es la finalidad de una lupa? Hacer que miremos mejor. Y vamos a colocar esa lupa sobre los 2 derechos en conflicto. Derecho al trabajo, derecho a la salud. Están chocando los 2. Pero la lupa me va a decir, protege a este, sacrifica al otro. Y ese tema de sacrificio de derechos, ese tema de resolver conflictos entre derechos, lo estoy resolviendo utilizando ¿qué lupa, doctores? Y eso se concretiza, doctor, en la concordancia práctica que tiene como principio de interpretación. Lean ustedes la jurisprudencia del TC, hacen mención reiterada a este principio y hacen mención, pero por Dios, a la potencia N de la dignidad humana. ¿Y por qué razón me dice la doctora? Los graficas, encantado, doctora. La dignidad humana, según la Constitución de Alemania, llamada la Ley Fundamental de Bonn, es origen de los derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales nacen en la dignidad humana. Y la pregunta es, si todos los derechos fundamentales nacen en la dignidad humana, entonces son inagotables, inacabables, doctor. Por eso se habla de, en un momento, doctora, derecho expreso, derecho implícito y derecho nuevo. Los llamados derechos nuevos fundamentales, ¿de dónde emergen? De la interpretación elástica de esa dignidad humana. Doctora, por favor. No, le quería, no sé si hacer la precisión, o de repente usted me lo va a precisar a mí. Diga. El tema de origen de los derechos a partir de la dignidad humana sería, para hacerlo un poco más claro, es el origen de los derechos humanos, ya que los derechos humanos son universales y después se recogen para los derechos fundamentales, que sería en un tema propio de un país organizado, ¿no? Genial. Genial y mi apreciación, pero yo le quiero compartir esto. El Tribunal Constitucional Alemán, cuando interpreta la Ley Fundamental de Bonn, señala que se habla de una dignidad humana como una suerte de intangible, es decir, no se puede tocar, pero la configura, doctora, la configura la dignidad respecto de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque la Ley Fundamental de Bonn es solo para Alemania. En cambio, cuando usted y yo viajamos a Naciones Unidas, pedimos la Carta de 1948, la Declaración Universal, ahí sí encontramos derechos humanos y estos sí son universales.
Pero en la ley fundamental de Bonn, el tribunal en su interpretación ha encontrado derecho fundamental, que es el... doctrina que recoge la Declaración Universal de los Así Derechos es. Humanos para Alemania. sí, pero doctrina que recoge en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos para configurar esto. Pero da la casualidad que la ley fundamental es del 49, o sea, fue un año Sería después. plasmar. Lo plasma en Lo Alemania, plasma. el derecho humano universal Sí. lo plasma como derecho fundamental y lo plasma con el concepto de que nace de la dignidad humana. Una Porque, constitución. porque siempre Alemania ha sido una suerte de, podríamos decir, de aportador mayoritario para la creación de muchos de los derechos que han sido luego recogidos ya en cartas universales como esta, por ejemplo, de los derechos humanos, que siempre se han basado en mucho porque Estados Unidos casi siempre ha recogido, ¿no?, lo mejor de eso. Totalmente de La acuerdo. violadora de los derechos humanos, que es la, como usted dice, bueno, ha sido la base y el origen de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo, pero haciendo la precisión cronológica, doctora, que el derecho humano es mencionado en la Declaración en el 48 y la ley fundamental en el 49, pero con la visión de derecho fundamental no menciona literalmente la expresión derecho humano, lo lleva a su territorio. Y dijimos hace un momento que cuando el derecho humano se lleva a un espacio territorial soberano, pasa a llamarse derecho fundamental. Esa era la idea. Profesor, una pregunta. Por favor, doctor. Respecto al principio de concordancia práctica, ¿este principio tiene que ver con la ponderación de derechos fundamentales en base al test de proporcionalidad? Perfecto, justamente yo cierro, aquí estamos haciendo aquí mis agregados, este origen de los derechos fundamentales, dignidad humana, es el eje que orienta la llamada técnica del pesaje, Bonn, en alemán peso. Cuando usted pesa esos derechos en conflicto y ve a cuál sacrifica y a cuál protege más, a eso le vamos a llamar pues la derivación del sentido de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Gracias por la sumatoria, doctor. Sí, doctor. Respecto a este tema doctrinario y para efectos de establecer el origen de los derechos fundamentales en base a la dignidad humana, estamos hablando que esto nace a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Pero, o sea, yo pienso, y viendo más atrás, de que no solo era por el conflicto de la guerra, y ahí reconocemos derechos humanos por un holocausto, porque se atropelló la integridad de todo un pueblo. Entonces, ¿y qué pasa pues con Juan Sin Tierra, cuando nace el derecho a la libertad y la habeas corpus en una monarquía inglesa? Entonces, 1915, ¿no? Ajá, mucho más antes. Entonces, yo pienso que los derechos siempre han sido consustanciales, siempre han existido, solo que hemos tenido que pasar por momentos, de alguna manera decirlo, jurídicos, difíciles, por conflictos, para recogerlos y de alguna manera plasmarlos o positivizarlos, pero siempre han estado ahí. Exacto. Entonces, me parece que si no hago mala memoria, estoy hablando del justnaturalismo. Correcto, doctor. Entonces, ¿qué le parece esa opinión, o lo que yo expreso en función a la dignidad humana y el justnaturalismo? Por no dejar de lado que desde 1945 o desde momentos y conflictos se reconocieron derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en África pasó el tema de que había escasez de agua y se reconoció derecho fundamental, acceso al agua potable, y es algo que el tribunal ha recogido. ¿Y hace cuánto? No más de 10 años. Entonces, ¿qué opinión le merece eso? Doctor, cuando nosotros hablamos del derecho y en las llamadas fuentes de interpretación del mismo, son gracias a las escuelas justnaturalista y positivista que se da luego una suerte de ramificación. En ese justnaturalismo ahora tenemos un post-justnaturalismo. En ese positivismo ahora tenemos un post-positivismo. Ese post-positivismo es el Estado constitucional de derecho o el neoconstitucionalismo. Pero ese post-justnaturalismo es la revaloración del concepto de la persona cuya esencia formativa en su aspecto social es la dignidad humana. Y totalmente suscribo el espacio que usted me ofrece, porque lo que estoy a partir de él comentando es que hay una suerte de ciclaje o reciclaje de las ideas en el concepto de la persona, solo que ahora con libertades mucho más abiertas. Por ejemplo, usted señaló el tema del derecho al agua, que ha sido intrínsecamente consustancial a la persona, a la vida, a la salud y la integridad. Pero yo le pregunto, si
Si estamos en un área corpus, hace un momento mencioné el correctivo, yo perdí la libertad, pero me tutelan otros derechos. Vamos al instructivo. La víctima no existe. Y entonces, ¿qué derecho fundamental si no hay víctima? Un momento. Y la familia, donde emerge el derecho jus natural a la verdad, que busca mermar ese dolor inquebrantable de la familia frente a la incertidumbre, frente a dónde está, cuál es su paradero. Totalmente de acuerdo, doctor. Hay una suerte de reciclaje de los sistemas de derechos de interpretación a partir de la persona y a partir, desde luego, de su esencia, la dignidad humana, donde lo que hice en paralelo es señalar que en la ley fundamental de Bonn lo señalan como la creadora o fuente primigenia de los derechos fundamentales, pero cuidado, doctor, positivizado, porque eso existe desde los inicios del gobierno de la humanidad. Y una característica más, doctor, de los derechos humanos es que una vez positivizados, como dice el doctor, ya son universales. De hecho, que existieron mucho más antes, el justnaturalismo es el más antiguo, pero que no eran erga omnes, ¿no? En cambio, ya con la positivización y recogiendo todos esos principios o derechos que existían, si bien es cierto en un país, ¿no? Entonces, ese efecto es lo que lo hace ya de más relevancia. Absolutamente de acuerdo con los dos, y es en ese sentido que ahora, trabajando aquí el nivel validez, trabajando aquí el nivel dignidad, paso al tercer nivel, principio de corrección funcional, donde la palabra mágica es muy cortita, 4 letras, y se llama juez. Puede llegar a 5 si hablamos de nuestra jueza, ¿no? Pero en este caso a ese juez se le vincula en realidad con el poder. El juez, usted va a operar el derecho, usted va a resolver conflictos, usted va a decir el derecho. Pues entonces, señor juez, no lo puede hacer sin respetar el correcto funcionamiento que otorgó el constituyente, porque el constituyente, ¿qué cosa hizo? Dio cuotas de poder, y ese juez está limitado por esa labor constituyente. En otras palabras, cuando el juez interpreta, no deberá desvirtuar las funciones y competencias asignadas, doctores, ¿por quién? Por el constituyente. No desvirtúa el juez cuando respeta el equilibrio inherente al Estado constitucional. La regla 3, ¿cuál era? ¿Separación de qué? Lo que el doctor dijo es bien difícil de adivinar eso. ¿Separación de qué? De poderes. Entonces hay un correlato entre lo que estoy explicando, entre lo que estamos graficando y lo que ustedes están aportando. Vamos al número 4. En ese número 4 dice el principio de función integradora. Ojo, doctores, corrección de la función e integración de la función. Aquí, ¿a quiénes vemos? 2 palabras: a los poderes públicos. Aquí están los poderes públicos. ¿Qué cosa dice Hess, creador de estos principios? Los poderes públicos deben funcionar en armonía, en paz, de manera integrada, porque cada poder es una parte de un todo, que es el Estado, cuya palabra esencia es orden. De ahí viene ordenamiento constitucional, ordenamiento, ojo, territorial. La palabra clave en el Estado es orden. En otras palabras, un orden, pero un orden, doctor, pactado, porque el rey en la época de Juan Sin Tierra también aplicaba orden, pero a su unilateral decisión. En cambio, cuando nace el constitucionalismo, hay un orden consensuado, porque el poder ha sido transferido a un legítimo soberano detentador del poder, que es el constituyente. Pasamos del orden vertical al orden horizontal, si se quiere. Pero orden al fin. Y en esa verticalidad hemos destacado a la validez. Y cuando esa situación se torna horizontal, ya no hablo de validez, hablo respecto de normas a otra V. Ya no validez, sino a la V de vigencia. La norma, cuando se ve en jerarquía, válida es. La norma, cuando se ve horizontal, se ve en el tiempo, vigente es. Y si es costumbre, consuetudo es. Y si ya no se usa, desuetudo es. Bajo ese concepto, doctores,
Estamos a un paso de cerrar nuestro cuadrito que se veía tan atarantador con tanto texto y lo hemos graficado con validez, dignidad, juez, poderes y poderes públicos, y cerramos con el quinto. El quinto dice, principio de fuerza normativa de la Constitución. ¿Por qué? No tengo espacio ahí. Ustedes sí, doctores, por favor, lo que voy a colocar en la parte inferior lo voy a colocar por acá. Respecto del quinto principio de fuerza normativa, atención, la Constitución es norma jurígena. ¿Qué cosa es norma jurígena? Norma de fuentes, fuente de fuentes, norma que da origen a otras normas. Jurígena, que genera derecho, que genera otras normas inferiores. Y ojo, la Constitución está vinculándonos desde su introducción, que es el preámbulo, hasta la Declaración Antártida, que cierra su contenido. La Constitución, que tiene su parte dogmática, su parte orgánica, toda ella es vinculante y es jurídica, es jurígena. Por eso su interpretación se hace relevante que sea a la luz de principios especializados. Yo no voy a hablar jamás de una concordancia práctica entre las leyes, porque ellas lo tienen entre sí, si no hablaríamos de antinomia. Lo que sí tenemos en la ley es una concordancia práctica, pero respecto de la norma suprema superior, que en este caso, ¿cuál es, doctor? La Constitución. Doctores, hasta aquí hemos la primera parte desarrollado. Antes de pasar al bloque 2, a la separata 2, quisiera que vayamos explorando, porque son algunos ejercicios y no quisiera que la hora nos gane. Esos ejercicios se los voy a compartir en este momento. Juliana, por favor, los ejercicios para empezar a operar. No sé si ya lo recibieron. No, entonces en este momento se lo alcanzamos, por favor. Juliana le va a alcanzar su práctica, donde ya podemos operar en base a lo trabajado algunas ideas básicas. Muchas gracias. Les voy a facilitar unos minutos para que revisen las 10 primeras. Son 50 que les he generado para activar todos sus saberes de este tema. Veamos las 10 primeras, por favor. Las 10 primeras, nada más. Por favor.
Profesor, la 8 y la 10 son las mismas preguntas, ¿no? 8 y 10. En efecto, doctor, las he repetido, me excusan, pero igual hasta la 10 nomás. Sí, tiene usted razón. Bien, doctores, antes de continuar, vamos a explorar cómo hemos reconocido a partir de nuestra teoría, nuestros saberes, el compartir anterior. Dice así, la pregunta 1. El concepto de discriminación positiva, alguien me dice, ¿discriminación positiva? Sí, arriba pueden poner como nota o en sus anotaciones. La discriminación es negativa si es la que está configurada en la Constitución. La discriminación es negativa si está configurada, descrita en la Constitución. En otras palabras, aquella que señala que a nadie se le puede afectar la igualdad por razón de sexo, raza, idioma, creencia. Esa es la discriminación negativa. Pero hay su opuesto a la discriminación negativa, es la discriminación positiva. Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre más simple que tiene la discriminación positiva? Subrayamos y escriben el término siguiente. Ponen el término diferenciación. Eso es constitucionalmente válido. La diferenciación o discriminación positiva, eso sí tolera el ordenamiento constitucional. Y para que sea tolerado, corresponde a presupuestos. Vamos a ver cuáles. A. Supuestos de diferenciación que obedecen a razones objetivas o razonables. B. Diferencias en razón del sexo, raza y idioma. No, eso es lo proscrito, eso es lo negativo. C. Trato desigual promovido por el Estado para compensar a los marginados. No. Y nunca la discriminación es positiva, ese acerto es falso. La única clave posible es la letra A. Si eso marcamos, inicio auspicioso, continuamos. 2. En el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión se reconocen 3 elementos. A ver, vamos a graficar esto. Primero, precedente constitucional vinculante, precedente constitucional vinculante, precedente constitucional vinculante, Anicama, Manuel Anicama Hernández. En el precedente constitucional vinculante Anicama Hernández, llamado también el amparo previsional, así como hay un electoral, hay un previsional, hay penal, laboral, hay diversas especialidades que han dado fuente a amparos. Aquí se configura el concepto de contenido esencial. Y al contenido esencial, ojo doctores, le acompaña un contenido no esencial. A eso nosotros lo graficamos de la siguiente manera. El contenido esencial es el acceso a la pensión, ojo, la no privación de la pensión y que la pensión tiene el monto de 415 soles. Ese es el contenido esencial. El primero dice el derecho a una pensión, que sería en este caso 415, la mínima. 2, el derecho a no ser privado, ahí está. 3, el derecho de acceso a la pensión, acceso a la pensión, pero el que no tiene que ver con el contenido esencial es el derecho de ajustes. Como la doctora nos precisa, el ajuste no se verá jamás por un amparo porque el ajuste lo resuelve la justicia ordinaria. No es que el ajuste no esté protegido, pero la justicia de tutela urgente solo protege el contenido esencial. Y así lo dicta el Código Procesal Constitucional en su ojo titular
artículo 5, donde aparecen las causales de improcedencia. Por lo tanto, doctores, la respuesta en la pregunta 2, ¿cuál es la respuesta? La letra B. 3, doctor, y yo les he hablado. A ver, vamos con la 3. El caso Pedro Andrés Lizana Puelles, conocido como amparo electoral, es el precedente constitucional vinculante en donde nuestro colegiado constitucional hace referencia ¿de qué? De los principios de interpretación constitucional. Esos principios, entre paréntesis, ponen, por favor, ponen GES y su famoso libro Escritos de Derecho Constitucional. Así se llama de simple, pero así de relevante su aporte. Escritos de Derecho Constitucional. 4. El artículo 200, inciso 4 de la Constitución, no menciona, subrayen por favor esa expresión, no menciona. Mucho cuidado porque a veces leemos rápido y ese no se advierte y le damos a la pregunta otra dirección. Hay que subrayar, no menciona. Dice, no menciona expresamente la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra la norma denominada. Sepan ustedes, doctores, que en el artículo 200 se menciona el tratado, se menciona a la ley, se menciona el decreto legislativo, se menciona el reglamento del Congreso y se menciona también a la ordenanza. Pero lo que no se menciona en el famoso apartado constitucional que señalo es a la ley de reforma constitucional. Entonces, una pregunta para todos. ¿Se puede a una ley de reforma cuestionar a través de una acción de inconstitucionalidad? La respuesta es sí, doctor, porque hay dos caminos para la inconstitucionalidad. El camino establecido por la Constitución, donde dice qué normas son las que pueden ser pasibles de ser acusadas de inconstitucionales, artículo 200, inciso 4, y la otra vía es la vía jurisprudencial. Y por vía jurisprudencial, el TC ha establecido que se puede demandar la constitucionalidad no solo de leyes de reforma, también de leyes derogadas. Amplíen, por favor, coloquen un dato por ahí. También de leyes derogadas, también de resoluciones legislativas, y por último también se puede cuestionar la constitucionalidad de decretos leyes. Entonces, ustedes por favor van a cámara de evaluación con dos grandes globos. Primer globo, la inconstitucionalidad que establece el artículo 200, inciso 4. Siguiente globo que se suma, la inconstitucionalidad ampliada por el TC a través de su jurisprudencia. Repito, tengo inconstitucionalidades de base jurisprudencial y tengo inconstitucionalidades de base legal. ¿Quedó claro? No se vaya al examen solo pensando en la ley. Súmele usted a la ley la jurisprudencia, y por jurisprudencia se ha establecido que se puede cuestionar la constitucionalidad de resoluciones legislativas, decretos leyes, normas derogadas y leyes de reforma constitucional. Cuidado, uno piensa y dice, no tiene sentido atacarla a la norma derogada, si ya se derogó. Un momento, la norma se ha derogado, pero no se han derogado los efectos que produjo. Entonces una inconstitucionalidad lo que busca es eliminar los efectos producidos cuando la norma tenía vigencia. Doctor. No, ¿se puede volver a repetir esos dos conceptos que ha desarrollado? Con todo gusto. Lo legal y lo... Con todo gusto, pero permítanme cambiar el esquema y lo ponemos así. La inconstitucionalidad
ha sido establecida por ley y ha sido establecida por jurisprudencia. Cuando hablamos por ley, nos vamos a la Constitución en su artículo 200, inciso 4. Ahí está. La ley de leyes, la Constitución indica cuáles son las normas pasibles, las normas que tienen rango de ley, que pueden afectar la Constitución. Y tutelando la Constitución, procede su admisión y pueden ser declaradas fundadas. Pero cuando hablo de inconstitucionalidad por desarrollo jurisprudencial, ahí tengo que el TC ha dicho, se puede cuestionar la constitucionalidad de normas derogadas, ley de reforma constitucional, resoluciones legislativas y decretos leyes. Estas, doctor, no aparecen acá, pero estas, como lo señalé en su momento, tienen que ser sumadas, agregadas, adicionadas. En ese tema de adición está nuestro trabajo de complemento, nuestro trabajo pensando en que si esto entrase desde el balotario a ser evaluado, nosotros tenemos que tener esa adición en consideración. Por lo tanto, pregunto, ¿puedo plantear una inconstitucionalidad contra un decreto ley? Sí, porque así lo determina la Constitución. No, porque así lo amplió la jurisprudencia. Es una suerte de agregado o adición. No sé si quedó con más claridad, doctor. Perfecto. Doctor, una de las leyes es leyes, en la segunda que ha puesto en eso, leyes. La ley de reforma constitucional. Y el doctor debe saber esto. Cuando el Congreso da, acá estaba el Congreso y está el Ejecutivo, cuando el Congreso da una ley de reforma constitucional, no la observa jamás el Ejecutivo. Entonces aparentemente es intocable. No, si la tocan, ¿quiénes la pueden tocar? Los miembros del tribunal a través de una inconstitucionalidad. En otras palabras, nada en un Estado de Derecho es exento o está exento de control. Todo tiene una operatividad que responde al llamado sistema americano de los frenos y contrapesos. En otras palabras, si tenemos cuotas de poder, estas tienen que estar en un control recíproco simétrico. Y avanzo. Pregunta número 4, hecha. 5. En la temática de los límites materiales al poder revisor, señale el que corresponde a uno de tipo expreso en la actual norma fundamental. A ver, justo, y es que tiene su correlato, doctores, yo no me podía atrever a pasar a la segunda diapositiva cuando no despertaban ustedes el interés de querer continuar, y por eso esta diapositiva, para ustedes. ¿Qué dice arriba, doctores? Fuerte. Cuidado, esa figura que emerge del derecho constitucional se utiliza para rotular esta situación. Si el Congreso está facultado para reformar a la Constitución, un momento, es atendiendo a un marco, es obedeciendo límites, y cuando no los observa el Congreso esos límites, la no observación de límites genera la llamada situación de fraude constitucional. Dice, cuando el poder revisor, debajo pongan, subrayando esto, debajo pongan, poder revisor, pongan Congreso, se ilimita, es decir, no se frena. ¿Y cuáles son los contrapesos? ¿Cuáles son los frenos a ese Congreso? Recuerden, nuestro Congreso, ojo, tiene a la fecha 130 integrantes. Y eso se estableció vía reforma de la Constitución, porque la Constitución inicialmente mencionaba ¿cuántos? 120. Y se hizo la reforma, y la reforma se aprobó.
ese Congreso tiene más testas, más cabezas, más integrantes. Y su primer gran límite lo establece el 206, pero ese límite no es un límite cualquiera, es un límite formal. Y doctores, yo les dije que cuando hablamos de formalidad, estamos hablando del respeto de ¿qué cosa? Del procedimiento. Procedimiento para votar. Procedimiento de que debe mediar un referéndum. Ese referéndum se obvia si la votación se establece en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Si en 2 legislaturas ordinarias sucesivas se da la aprobación con votación calificada, esa situación calificada, doctor, hace que ya no haya referéndum. Pero si usted no quiere hacer 2 legislaturas, pasa a referéndum y el procedimiento estaría siendo el válido formal. Límites materiales son 2, el explícito y el implícito. El explícito, artículo 32, se someten a referéndum 4 situaciones y nada más. No se someten 3 situaciones. Lo más importante es que nosotros tenemos cuál es el límite con absoluta claridad. Pero donde ya viene a aportar el TC es en la situación implícita. El TC dice: ninguna reforma constitucional procederá si se afecta la dignidad humana, si se afecta la soberanía del pueblo, si se afecta el Estado democrático de derecho. Repito, dignidad humana, soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho, y si se afecta la forma, no del agua, sino republicana de gobierno. Ahí está. Si se afecta la forma republicana de gobierno, el Estado democrático de derecho, la soberanía del pueblo y la dignidad humana, si se afecta, doctora, no procede esa ley de reforma constitucional. No, pero el doctor me dice, y si el pueblo lo quiere, si el pueblo lo quiere, otra constituyente, pues. El pueblo es el detentador del poder, pero el mismo pueblo está limitado cuando ya estableció, porque aquí ya no hablamos de una soberanía propiamente del pueblo. Aquí hablamos de una soberanía del Estado. ¿Por qué? Porque el pueblo, a través del voto y la representación, le ha dado el poder a ese Estado. Porque si el pueblo va a tener la última palabra en el Estado, ¿para qué existe? El Estado se supone que va a limitar a ese pueblo porque el Estado le ha conferido. Esa es la posición de este doctrinario, y se las estoy comentando, no estoy haciendo una suerte de expresión personal. Yo estoy traduciendo ahorita Kriele. Kriele dice: a esa soberanía popular o del pueblo le corresponde la denominación de soberanía estatal, soberanía del Estado. Es el Estado el soberano por lo que ha recibido del pueblo a través del voto y ha configurado su representación en el Congreso. Doctores, por lo tanto, si esto está claro, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 5? A, B, C o D. Si se dan cuenta, forma republicana de gobierno está acá, dignidad humana está aquí, y soberanía popular y o Estado democrático también. Por lo tanto, la que no se menciona, ¿cuál es? La A, el impedimento de reducir o restringir los derechos fundamentales. Porque eso, doctor, eso, ojo, no es expreso. Estos son implícitos. En cambio, ese impedimento corresponde a lo explícito señalado en el artículo 32. Pongan al costado de la letra A, artículo 32. Eso aparece en el artículo 32 como límite de naturaleza señalada expresa. Ahora sí, doctor. En la pregunta 6 es muy bonita. Le cuento que en cada capacitación que hemos generado, esa pregunta 6 genera una gran controversia. Dice así: en el dispositivo constitucional
o artículo 118 y 24 incisos se mencionan todas las funciones del presidente de la República. Señale la que no le corresponde a dicho dispositivo. Ese silencio refleja que en esa pregunta no hay la convicción. ¿Y por qué no hay la convicción? Porque se les pasó el 118. Entonces yo les agrego, pongan al lado de la letra A, pongan 118, al lado de la C, 118, al lado de la D, 118, pero en la B pongan 167. En la B de barco, doctora, ponga usted al lado del jefe supremo 167. El presidente de la República es el jefe supremo, pero no porque lo mande el 118, sino porque dentro del capítulo del Sistema de Defensa Nacional lo mande el 167. Obviamente, la mayoría pensamos que cuando se habla de la jefatura que tiene a través de su bastón de mando el presidente, eso es el 118. No, es el 167. Y esa labor no se la van a olvidar jamás. 7. ¿Quedó claro cuál es la clave? La 6. La B de barco, bien. La 7. Los elementos esenciales que definen a un órgano constitucional autónomo son, antes que nada, doctor, cuando yo tengo a los poderes, después de esta pregunta, doctor, y salimos a un pequeño receso de 10 minutos, si yo tengo acá los poderes del Estado y tengo acá los órganos constitucionales autónomos, siempre recuerden ustedes esta expresión, PEOCA. PEOCA. La PEOCA supone una horizontalidad. Y si es horizontal el trato, se entiende que el poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo están en el mismo rango de los OCAS, por ejemplo el TC. Y solamente si están en el mismo rango hablamos de esta situación, hablamos de paridad. Y ustedes conozcan en base a esa alternativa paridad cuál sería la alternativa que nos ayude. Constitucional, independencia e inmediatez. En la 7, ¿cuál sería la clave? Solo hay una. La C, pues, la C, solo la C. Posición de paridad e independencia, inmediatez y necesidad. Pero si yo no explico esos tres, estoy frito, ya que con paridad no se iluminan mucho. Vamos a explicar los otros dos. Inmediatez. ¿Qué significa la inmediatez? Inmediatez significa que la OCA, como el TC lo es, recibe sus competencias en la propia Constitución. Eso es la inmediatez. Las competencias de la OCA están escritas taxativamente en la Constitución. Y a esa paridad, inmediatez, también le señala el tercero, la necesidad. La necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad de facilitar los fines del Estado. Pregunto, el fin del Estado en el Poder Judicial, la jurisdicción. En el Ejecutivo, el gobierno. En el Legislativo, las leyes. ¿Y cuál es el fin del Estado con el TC? Vamos. El fin del Estado con el TC, ¿cuál sería? Artículo 201. Y que le dije que tenía un exceso de la técnica de autoridad. ¿El control de qué, doctores? ¿El control de qué? De la Constitución. En otras palabras, doctor, ¿el control de todo esto o no? Por lo tanto, se hace necesaria, según los fines del Estado, la existencia del TC. Sí. ¿El TC tiene sus competencias en la propia Constitución? Sí. ¿El TC tiene, como el resto de poderes, una condición de paridad? Sí. Y así lo decreta en la famosa sentencia
00029-2008, proceso de inconstitucionalidad TC, fundamentos 456, lo pueden encontrar. Objetivo de estas sesiones, doctores, reproducir el contenido jurisprudencial. En 10 minutos nos encontramos, doctores, por favor. Doctor, esta